Bienvenido traders a una clase más. Vamos a estar preparando el plan de trading en vivo. Hoy vamos a ver todos los pasos que estuvimos dando en el día a día y vamos a agarrar todos los conceptos para armar nuestro plan de trading, que la verdad es un paso fundamental para poder operar en el mercado. Vamos a hacer siempre lo mismo. La idea de tradear es tener nuestro concepto y tradear siempre de la misma forma para poder sacar una estadística, ya que al meter unos trades y meter este tipo de operaciones no podemos sacar una estadística si no hacemos siempre lo mismo. ¿Por dónde comenzamos a armar un plan de trading? Nosotros necesitamos un paso a paso para seguir en el día a día. Cuando estamos operando, sí o sí, siempre que entramos a una operación vamos a tener que cumplir este paso a paso al pie de la letra. Si nosotros no tenemos bien definido cuál es nuestro paso a paso, ahí es cuando empezamos a improvisar en el mercado o a hacer cualquier cosa que se nos pase por la cabeza. Por ahí entramos en que el precio se está yendo y queremos entrar, o que, por ejemplo, nos sobreoperamos porque empezamos a improvisar porque no sabemos bien qué hacer. Entonces vamos a arrancar por acá, plan de trading. En sí, lo primero que hago yo cuando llego a los gráficos, me fijo en la estructura diaria. Nosotros tenemos que saber dónde estamos y para dónde vamos. Eso es lo principal. Si yo no sé dónde estoy, no voy a saber si tengo que comprar o vender, porque no sé de dónde estoy saliendo. De cada cosa que vamos a ir agregando al plan de trading voy a dar una explicación, y cualquier cosa, si tienen una pregunta, también está bueno que lo hagan, así lo vamos agregando directamente al plan. Vamos a ir armándolo entre todos, así puedo liberar las dudas que tengan, y sus preguntas también me van a ayudar a hacerlo cada vez más claro. Estructura diaria. ¿Por qué tomamos la estructura diaria? Porque yo tengo que saber cuál es la estructura, de dónde estoy y para dónde voy. Entonces, si nosotros estamos, por ejemplo, en una tendencia, voy a sacar el lápiz. Nosotros siempre vamos a buscar entrar cuando el precio está dando un impulso, es lo más probable, ¿no? Siempre que dé un impulso, nosotros vamos a querer entrar una vez que finalice el retroceso para ir a buscar el menos 23 del FIBO. Vamos a llegar hasta esta zona. Entonces nosotros, analizando la tendencia diaria, vamos a ver en qué zona estamos. Si estamos en pleno impulso, si estamos en un retroceso o si estamos en un impulso. Entonces, con la estructura diaria nosotros vamos a ver en qué parte de la tendencia estamos. Voy a hacer el dibujo acá. Yo acá voy a saber si, por ejemplo, tenemos una estructura alcista, ¿no? En diario. Entonces vemos que el precio está saliendo de acá. Yo lo que voy a tener en mi cabeza es que el precio lo que va a querer hacer es un alto más alto, porque yo vengo alcista. Entonces voy a tener todo este recorrido desde donde está el precio en este momento hasta el menos 23. Ahí voy a saber ya la dirección del precio. Por eso es importante ver la estructura diaria. Una vez que nosotros ya tenemos la estructura diaria y sabemos en qué parte del gráfico estamos, vamos a tener que analizar estructuras menores, por ejemplo H4 y H1. ¿Cómo estamos dentro de estas estructuras? Voy a hacer otro dibujo explicando esto. Una vez que ya tenemos la estructura diaria, vamos a saber en qué zona estamos. Si estamos en el impulso, si estamos terminando el impulso y yendo hacia el retroceso, si está terminando el retroceso y yendo a un impulso más, o al final de nuestro impulso. Entonces, al ver esto en diario, nosotros vamos a tener nuestra estructura menor. Aplicando lo de la fractalidad del mercado, vamos a tener que buscar una estructura, porque ya sabemos que dentro de este impulso alcista vamos a poner que diario es verde, y en rojo vamos a suponer H1, para hacerlo un poco más exagerado. Nosotros sabemos que saliendo de este punto, en H1 el precio nos va a dar una estructura alcista. Vamos a llegar a un punto donde ya terminó el impulso y vamos a comenzar con el retroceso. Acá nosotros podemos tener
un cambio de estructura, un fallo, lo más probable es que sea un cambio de estructura con toma de liquidez y ahí ya el precio empieza a retroceder, llegando hasta zonas del retroceso diario. Acá nosotros vamos a tener, otra vez, vamos a suponer un fallo con cambio de estructura y que el precio se empieza a ir generando el nuevo impulso de diario y llegando hasta la zona del menos 23 que nosotros estamos buscando. Entonces por eso es importante ver la estructura menor después de haber visto la estructura diaria y ya saber de dónde estoy y para dónde voy. Así que ese ya sería el paso número 2, ver las estructuras diarias de H4 y de H1. Ahora, una vez que nosotros ya más o menos sabemos para dónde está yendo el precio y qué estructuras tenemos, de acá nosotros tenemos que sacar puntos de liquidez. Porque ya sabemos que el precio se mueve con puntos de liquidez en el gráfico. Entonces, siempre que yo voy a tener una estructura, van a ver que en esa estructura vamos a tener puntos de liquidez. Voy a agregar tips en el medio, así voy completando lo que vamos diciendo. La estructura, lo primero que tenemos que hacer es buscar un mínimo validado. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un mínimo validado porque se lleva al mínimo, se lleva a una liquidez y de ahí nos rompe un techo. Una vez que nos rompe este techo, vamos a tener que este mínimo se valida y ya vamos a tener que estamos en una estructura alcista. Impulso, vamos a esperar un retroceso. Tenemos que marcar las zonas de liquidez en todas las temporalidades. Vamos a marcar esta zona de liquidez y esta zona de liquidez. Decime, Eduardo. ¿Por qué no este podría ser el bajo validado y este el techo roto? Sí, solamente que empecé desde acá, porque nosotros muchas veces entramos al gráfico y no nos damos cuenta bien cuál es el punto que tenemos que agarrar. Y eso por ahí le pasa a muchos traders. Entonces, si yo agarro este, porque me doy cuenta de eso, y vamos a suponer que esto no lo vi, entonces ahora estoy viendo que este mínimo se lleva a esta liquidez y ahora nos rompe el techo. Entonces, ahí ya me voy a dar cuenta de que ahora el mínimo validado es este. ¿Bien? Porque muchas veces nosotros, por ejemplo, vamos a agarrar un mínimo, por ejemplo este, y vamos a pensar que este es un mínimo validado, pero todavía no rompió el techo. Entonces, empezar una secuencia desde más atrás hacia adelante te va a hacer ver la estructura del precio y ya marcarla en el gráfico. En sí, la última estructura que tengo es esta. Voy a marcar los puntos de liquidez diario y en esas zonas es donde yo voy a esperar una reacción. Muchas gracias. Buenísimo. De acá entonces, siempre que nosotros marquemos un impulso en la temporalidad que estamos analizando, vieron que siempre tomamos las liquideces que quedan por debajo del 50% del FIBO. En todas las temporalidades está bueno marcarlo porque en estas zonas es donde nosotros vamos a reaccionar a lo que esté pasando con el precio. En este caso, si ven, debajo del 50% la única liquidez que teníamos es esta vela de acá. Acuérdense que las liquideces son las velas de color contrario al impulso. Si nosotros tenemos un impulso alcista, todas las velas rojas que estén acá van a ser un punto de liquidez. Entonces nosotros tenemos que marcar esos puntos de liquidez y los más importantes son los que están por debajo del 50%. Esto lo tomamos porque en una tendencia muchas veces hay traders que por ahí se confunden y acá están marcando que tenemos un alto más alto, pero al final todo esto termina siendo parte de un mismo impulso. El precio retrocede, se lleva liquidez y de acá hace un alto más alto. Entonces va más con el hecho de buscar la liquidez que está por debajo del 50% porque el precio tiene que hacer un retroceso. Es raro que el precio suba sin hacer retrocesos. Entonces por eso en las temporalidades de H4 y H1 vamos a tener que marcar estas liquideces. Una vez que ya tenemos
la estructura en diario y la estructura de H4, como marqué recién, vamos a tener que ya marcamos los puntos de liquidez. Ahora, estas son las zonas donde yo voy a querer ejecutar en el precio. Como estamos en H4 y H1, obviamente va a tardar un poco más en tomar mi operación, pero tengo que bajar un poco más de estructura y buscar estructura en M15, M5. La estructura de M15 y M5 lo que a mí me va a permitir es tomar este último trazo. Vamos a decir, si nosotros tenemos impulso, retroceso e impulso, lo que a mí me va a permitir esta estructura es que si estoy saliendo de acá, si yo acá ya tuve un cambio de estructura en M15, acá en este impulso, que voy a tener todo este recorrido para hacer hasta el menos 23, acá también se va a dar mi patrón. Cada vez que el precio me rompa un techo y me valide un piso, voy a tener una zona de liquidez a la cual el precio puede retroceder y seguir subiendo. Tomar esta zona de liquidez y seguir subiendo, dejando otro tipo de zonas, y se va a ir moviendo con una estructura hasta el punto diario que buscamos. Entonces, al tener este tipo de estructura, ya vamos a saber la dirección, vamos a saber en dónde estamos operando y vamos a tener en clara la estructura del precio. Obviamente que si los puntos de liquidez están en H1 y H4, puedo esperar una estructura en M15 y M5. Y si tengo liquidez en M15, acá voy a sacar una línea. Si tengo liquidez en M15, voy a utilizar patrones de H1, de M1, perdón. Entonces, los patrones de entrada que vamos a utilizar en la liquidez de M15 son patrones que son los que ya vimos en el canal en los videos anteriores, y en esas líneas vamos a marcar que estamos esperando cualquier tipo de los patrones que ya vieron. Entonces vamos de nuevo al dibujo que hice en la última clase. Siempre vamos a estar buscando lo mismo, que el precio se lleve un alto dejando liquidez. Vamos a marcar esta zona de liquidez y vamos a buscar la operación acá. Si esto es de M15, vamos a estar buscando en esta zona un patroncito de M1 para entrar. Se puede tomar este patrón en M1 y se puede estar cumpliendo el plan, pero la verdad que si nosotros solamente lo hacemos en M1, vamos a tener que ir a buscar el Fibo de M1, o sea hasta el menos 23 de M1, que sería por acá. Pero como nosotros tratamos de meter los patrones de entrada con la estructura mayor, siempre vamos a buscar unos riesgos-beneficios un poco más grandes. Por eso es que algunas operaciones llegan a un 1 a 10 o un 1 a 15. Una vez que nosotros tenemos esto, ya estamos sabiendo qué liquidez estamos esperando para entrar, con qué patrones vamos a entrar al mercado. Lo único que me queda es marcar el gráfico y esperar. Porque yo no voy a hacer ninguna operación si no tenemos el precio donde lo estamos esperando. Es súper innecesario tomar una operación en un lugar donde no tenemos la estructura del plan de trading. Esta sería la estructura, todo lo que esperamos. Ya una vez que tenemos la estructura y los puntos de liquidez, patrón en M1 o M15 en el caso de que estemos en una estructura de H1. Ahora vamos a buscar un ejemplo. Por ejemplo acá, ¿no? Nosotros teníamos una zona donde estábamos esperando el precio nos rompe el bajo, nos deja un bajo validado, nos hace un alto más alto. Vamos a tirar un Fibo desde el inicio hasta el fin. El Fibo es solamente para ver dónde están las liquideces por debajo del 50%. En este caso, estas no están por debajo del 50%, pero cuando el precio se las lleve va a llegar a estar por debajo del 50%. Y lo que importa es que el precio rompa la barrera del 50% para entrar a estar barato en el precio y de ahí poder comprar. Entonces van a ver que siempre que nosotros vamos a entrar al mercado, vamos a estar en base al patrón este. Si nosotros no estamos cumpliendo con la zona
y no estamos cumpliendo con el patrón que tiene que tener el mínimo validado, el alto más alto y la liquidez, estamos haciendo mal las cosas y no estamos siguiendo el plan de trading. Obviamente, como cualquier plan de trading y cualquier estrategia, esto se puede dar o se puede no dar. Y lo que tenemos que entender bien en el trading es que si no se te da la operación, no quiere decir que vos hiciste las cosas mal, sino que solamente esa operación no se dio y por ahí te hizo un cambio de estructura. Hay muchas veces que esto nos va a pasar porque es parte del trading, el mercado se mueve y no nos queda otra que buscar la próxima estructura, buscar la próxima toma de liquidez y meter la próxima operación, que al final estamos haciendo siempre lo mismo porque siempre estamos aplicando el mismo sistema. Podemos poner una operación una vez que se lleva la liquidez con el stop loss por debajo del último punto, que sería el mínimo, y ir a buscar la zona del menos 23. Obviamente esta no fue la operación más favorable, por eso tampoco se tomó en este punto, pero podemos refinar la entrada con un patrón mucho más chico en esta zona. Podemos buscar que se nos dé el mismo patrón porque estamos en una liquidez de M15. Entonces, si nosotros bajamos acá y buscamos uno de los patrones de entrada, vamos a ver que el precio efectivamente nos hace una toma de liquidez con una ruptura de techo. Si tiro el FIBO desde el mínimo hasta el máximo, vamos a marcar las liquideces que estén por debajo del 50%. Sería esta y sería esta. Y acá podemos tomar una entrada. Vamos a decir que entramos en esta para no ser tan precisos. Obviamente que muchas veces también he tomado entradas en la última liquidez de M1 y se me dio por estar correcto en la zona. Y de acá podemos ir a buscar el menos 23 de M15 ya directamente. Entonces siempre vamos a estar cumpliendo el plan de trading siempre que cumplamos nuestro patrón. ¿Estoy cumpliendo el patrón? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer cada vez que nosotros entremos al mercado. Si se está cumpliendo, estamos haciendo las cosas bien. Si no estoy cumpliendo con el patrón, estoy haciendo las cosas mal. Entonces, nosotros no podemos tener un día de pérdida si nosotros estamos cumpliendo con nuestro plan de trading. El plan de trading nos va a hacer ser rentables a largo plazo. Si yo hago todos los días lo mismo y estoy viendo el patrón que estoy buscando y estoy esperando la zona, esto lo que me va a hacer es que yo opere en ciertas zonas con patrones específicos. Lo bueno de esto, que tiene a diferencia de otros planes de trading, es que si yo tengo esto, voy a poder comprar y voy a poder vender en base a en qué zona estoy, porque ya sé en qué zona estoy en diario. Si a nosotros nos está dando un patrón en esta zona, vamos a saber que tenemos todos patrones a la compra hasta el menos 23. Y si nosotros estamos en un menos 23 y nos está dando patrones a la venta, sabemos que el precio por lo menos tiene que bajar hasta el 50% del otro impulso, o hasta las zonas de liquidez de este último impulso alcista. Entonces vamos a poder comprar y vamos a poder vender, y siempre con los mismos patrones. Vamos a tener el mismo patrón de entrada y los mismos puntos de salida. Nunca vamos a dejar correr el precio hasta el infinito o cerrar en puntos donde no tenemos que cerrar, porque siempre el FIBO nos va a decir dónde tenemos que cerrar la operación, o las zonas de liquidez nos van a decir hasta dónde podemos ir. Prácticamente tienen que tener en cuenta de que estar seguros que al hacer esto nos puede funcionar. También cumplir el plan de trading es la otra parte, que sería la gestión. Cómo nosotros gestionamos el plan de trading. Y acá viene una parte importante. Vieron que muchos se ponen horarios para operar y dicen voy a operar desde las 10 de la mañana hasta las 11. Bueno, eso es para no meter operaciones de más. La realidad es que una vez que yo aprendí a hacer esto, dejé de meter operaciones de más porque solamente estoy esperando que el precio me llegue a una zona.
Vamos a dar un ejemplo acá que se está dando en vivo. Por el análisis que ya teníamos, el oro está alcista y estábamos esperando compras. Ahora, ¿qué hizo el precio? Nos dejó un mínimo validado porque nos rompió el techo, un FIBO y liquidez por debajo del 50% en esta zona. Yo acá no tengo nada más para hacer. O sea, no me importa si el precio acá empieza a consolidar, empieza a subir o haga lo que haga el precio. Yo sé que estoy esperando una zona en específica para entrar. Entonces, al tener esto estructurado, el horario siempre te lo dicen que te lo pongas para tener una disciplina en el precio. Va, en el precio no, sino en lo que estás haciendo. Si no tenés una disciplina, no vas a poder ejecutar esto al 100%. Entonces por ahí hay gente que a mí me pasaba sentarme en el gráfico, ponerme a operar 2 o 3 horas, por ahí ganar y después volver a la tarde, seguir operando y perder. Y eso lo que te da es frustración. Pero cuando vos entendés qué es lo que está pasando en el gráfico, vas a entender por consecuencia de que operar acá es perder plata. No es otra cosa, porque estás tirando una moneda y es un 50 y 50. Entonces, ¿por qué voy a operar acá si yo estoy esperando este punto y sé que de acá me puedo ir al alza? Lo mismo que lo de hoy. Hoy estábamos esperando que se lleve liquidez. Y acá se cumplía el patrón. En esta zona. Nosotros prácticamente tenemos un alto más alto, un impulso, el mínimo que se llevó liquidez acá atrás, y de acá podíamos tomar una operación por debajo de la liquidez y ir a buscar el menos 23, que ven que en este caso se cumplió bastante bien, llegó hasta ahí el precio. Entonces, hacer esto está dentro del plan de trading si yo estoy yendo alcista y sé para dónde voy. Pero en sí, lo que nosotros queríamos agarrar es el impulso de una estructura mayor, que está dentro del plan porque siempre mide el mismo patrón. Entonces, si yo tengo una disciplina que ya tengo aplicada a lo que yo estoy haciendo, el horario es irrelevante. Uno se lo puede poner por el horario porque se tiene que acomodar a operar, pero en sí, si a mí me está dando el patrón a las 10 de la noche y yo, por ejemplo, hoy que no operé, veo que se está cumpliendo, en sí voy a meter una operación. No voy a buscar 10 operaciones porque no es conveniente con lo que yo estoy haciendo. Nosotros, al gestionar el plan de trading, nos tenemos que poner cantidad de operaciones. ¿Cuántas operaciones estoy dispuesto a tomar en la semana? ¿Y cuánto estoy dispuesto a perder? Porque siempre nosotros tenemos que medir las cosas con el riesgo. Al ser un trader, nosotros buscamos gestionar riesgos prácticamente. ¿Cuánto estoy dispuesto a perder? Entonces, yo, desde mi lado, estoy dispuesto a perder 5 operaciones seguidas. Si yo tengo para perder 5 operaciones seguidas, no voy a meter 2 operaciones en un mismo día, a no ser que me esté dando full todas las confirmaciones. Pero al seguir este plan, hay varios días que no voy a operar. Por eso es que si a mí me va mal en una operación, podría tomar una segunda, porque no siempre está el precio en donde nosotros lo esperamos. Y entender que no siempre va a estar el precio donde nosotros lo esperamos, es entender que no hace falta perder un 1% o lo que esté arriesgando. Si nosotros mañana venimos a operar y el precio sigue acá, no hay nada para hacer, porque buscar una operación va a ser arriesgar mi capital sin tener un beneficio. Entonces, de estas 5 operaciones que voy a meter en la semana, vuelvo a lo que les repito siempre. Si yo gano una operación, voy a quedar break-even, que es lo más probable. Y si yo tengo 2 operaciones ganadas, ahí ya me puedo ir hasta con un más 10% si estoy arriesgando un 2. Entonces miren cómo cambia, ya que estamos buscando riesgos, beneficios altos, cómo cambia todo cuando tenemos bien un plan. Bueno, iPhone me pregunta si en las cuentas de fondeo te piden operar todos los días o no. No, la verdad que no te piden operar todos los días.
solamente te piden que tengas ciertos días operativos. En caso de que si tenés alguna prueba o algo que te diga que operes varios días, abrís una operación con 0.01 y la dejas un minuto y la cerrás. Lo importante es entender esto. Hay muchas veces que por ahí yo empecé la semana con ustedes y los primeros 3 días, como pasó esta semana, tenemos un stop. Hoy no se operó, ayer hubo un stop, pero cuando nosotros tengamos un take profit, hay muchas operaciones que metemos un 1 a 5. Entonces eso va a cubrir 4 operaciones más esta que vamos a estar ganando. Y la idea es salir positivo. La idea no es ser el mejor trader o agarrar las mejores operaciones o lo que sea, sentirte bien porque sos el mejor. La idea de todo esto es sacar plata al mercado, que es para lo que nosotros estamos haciendo esto prácticamente. Uno como que se divide mentalmente y empieza, en vez de querer ganar plata, empieza a querer, no sé, agarrar los trades, arriesgar un pip y ir a buscar 150 pips para tener un buen riesgo-beneficio, pero en el medio metiste 200 operaciones y terminás en negativo igual, por más que pegues ese trade. Entonces, solamente nos hace falta seguir un plan, seguir una gestión y aplicar algo que funciona. No hace falta hacer mucho más. Si una semana yo salgo negativo porque perdí 3 veces, por ahí en una sola operación de la otra semana recupero todo y quedo en ganancias. Entonces, el entender esto y tenerlo en la cabeza nos hace a nosotros ver el trading desde otra perspectiva. Tenemos que ver el trading como lo que es un negocio que nos va a dejar dinero. Y es mentira que el que hace más gana más plata, sino que mientras vos operes bien y sigas tu plan, es muy raro salir en negativo. Te tiene que ir muy mal como para que digas, bueno, a fin de mes terminé en negativo. Ya varios de ustedes están hace más de un mes y estuvieron anotando las operaciones y estuvieron haciendo las cosas. Uno a veces tiene errores y es normal, a mí también me pasa, pero uno puede ser rentable y tener errores. Solamente que antes el error era igual a quemar la cuenta y hoy si tengo un error va a ser menos 1% más. Si mi plan era tener un menos 1 y yo tuve un error y por ahí me equivoqué y termino en menos 2, ahí está la diferencia. Antes quemaba la cuenta, ahora mi error me cuesta un 1% y está todo bien. Entonces errores siempre vamos a tener y nos tenemos que sacar de la cabeza que está mal tener un error porque somos personas. El problema es ese, cuando nosotros empezamos a tener errores y nos juzgamos por eso, empezamos a pensar mal. Al pensar mal vienen las malas decisiones, con las malas decisiones viene no seguir el plan de trading. Y ahí es cuando empezás a hacer cualquier cosa. ¿Hasta acá va quedando claro? Si tienen alguna pregunta podemos irla respondiendo. Buenísimo. Entonces creo que acá están la mayoría de puntos que nosotros tenemos que seguir a la hora de operar. Estas son las preguntas que yo me hago cuando estoy operando y estoy operando con ustedes y estoy operando en zonas específicas y estoy buscando uno de los 4 patrones que utilizamos siempre para entrar al mercado. Puede que se dé o puede que no se dé. Si no se da, por ejemplo acá, yo tengo todo marcado. Puedo esperar un día que el precio me llegue acá y se me vaya stop loss. Está bien, puede pasar, tenemos el stop loss, pero ahora vamos a tener otra estructura. El precio, por ejemplo, puede seguir cayendo, romper el piso y después venir hasta acá arriba y tenemos el mismo patrón, que tomó liquidez acá, nos rompió el piso, nos dejó puntos de liquidez y la próxima vez que el precio llegue hasta acá voy a vender. Entonces no importa si salís stop loss porque después vas a tener otra estructura para seguir. Y en esa estructura bajista por ahí operaste y sacaste un 1 a 5, un 1 a 4. O hay operaciones donde sacás muchísimo más. Entonces ahí vas a recuperar esa pérdida que tuviste y no hay que tenerle miedo a las pérdidas. La verdad que es normal perder. Uno como trader tiene que irse acostumbrando a que es lo normal, pero también tiene que acostumbrarse a que lo normal es salir positivo a fin de mes porque están utilizando un sistema que funciona.
y ya saben que funciona porque ya está testeado, ustedes ya lo vieron, ya estuvieron operando conmigo y lo único que tienen que hacer es seguir esto.